Volvemos a recordarles que hay un código QR en sus mesas que los llevará a un número de WhatsApp para que puedan enviar sus preguntas. Anteriormente lo hacíamos con papel, pero estamos en la onda de la sostenibilidad con el medio ambiente, por eso les invitamos a seguirnos en ese código QR y a estar pendiente también de las redes sociales del diario La Prensa, Martes Financiero y todos nuestros productos. Iniciamos. Más de 481 millones de resultados arroja el buscador Google de las siglas ESG, relacionadas con la traducción en español de ambiente, social y de gobierno corporativo, que hoy en día son una tendencia entre las empresas, organizaciones, entes públicos y privados. Las empresas y organizaciones deben estar pendientes de la sostenibilidad, del impacto social, del impacto de sus colaboradores y también de las comunidades que los rodean. Ya no pueden descuidar tampoco su transparencia y su gobernanza. Los inversionistas, las calificadoras de riesgo, los bancos están mirando con lupa quiénes son esas instituciones, quiénes son esos gobiernos que están pendientes de tener este marco nuevo de sostenibilidad. Se mide a las empresas, se mide a los gobiernos. La sostenibilidad constituye una manera global de entender y de operar los nuevos negocios. Y por eso tenemos con nosotros a dos panelistas especialistas en la materia, a quienes les damos la bienvenida. Jaime Romano, socio y consultor socio de consultoría e innovación de Grant Thornton, y Lisbeth Vergara, gerente encargada de la División de Política y Protección Ambiental de la Autoridad del Canal de Panamá. Romano, a quien estaremos invitando que pase adelante en breves momentos, es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Valladolid y máster en Administración de Empresas, MBA en ICADE, Universidad Pontificia de Comillas. Posee una amplia experiencia profesional desarrollando diversos proyectos en sectores como banca y seguros, telecomunicaciones, servicios, inmobiliario, entre otros, relacionados a proyectos de eficiencia, gestión de costos, gestión integral de procesos, entre otros. Le damos las gracias a nuestros patrocinantes del día de hoy, Grant Thornton, Banco Aliado, Fontaine Hydropower Corp. Muchísimas gracias, señor Romano. Bienvenido. Muchas gracias, Katy. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, bueno, gracias a la prensa por la organización de este evento. Muchas gracias a Banco Aliado y a Fontaine por, evidentemente, patrocinar y, bueno, pues estar muy mentalizados, ¿no?, de la importancia que tiene el tema que vamos a comentar. Gracias también a mis compañeros de Grant Thornton Panamá, sin cuya ayuda, evidentemente, no hubiera sido posible que yo estuviera aquí, ¿no? Y permítanme que, bueno, empiece explicando un poquito por qué estoy aquí, ¿no? Yo soy socio, como me ha presentado tan amablemente Katy, de consultoría e innovación en Grant Thornton España. Estoy aquí básicamente por dos temas. Primero, porque nuestra firma, Grant Thornton, es una firma, como ustedes saben, internacional, y es una firma que lleva trabajando muchos años en temas de sostenibilidad. Queremos ser un referente, digamos, en todos estos temas, no solamente en el mercado, sino también, evidentemente, para nuestros clientes. Evidentemente, los temas de sostenibilidad, como ustedes saben, nacieron, están creciendo y se están desarrollando de una manera, yo diría, apabullante desde Europa. Pero, como suele ocurrir con estas tendencias internacionales, se están extendiendo al resto del mundo. La segunda razón por la que estoy aquí precisamente es que, al ser Europa un poco el centro del, vamos a decir, tsunami, ¿no?, normativo y regulatorio que nos invade en temas de sostenibilidad, quizá tenemos una visión y una capacidad de anticipación de cómo poder aplicar políticas de sostenibilidad en nuestras compañías. Por eso,
permítanme, y les estoy muy agradecido a todos ustedes, que me dediquen estos minutos de su tiempo, de su valioso tiempo, para simplemente, y en estos 20 minutos, como pueden imaginar, hacer referencia a muchos de los impactos que ha mencionado Katy en la presentación sería imposible. Yo quiero centrarme en 3 tópicos generales. Uno que sería un poquito el porqué de la sostenibilidad y por qué es relevante, ¿no?, a estos efectos. Quiero hablarles de la sostenibilidad desde uno de los sectores que está siendo más impulsores, pero también con más responsabilidad en temas de sostenibilidad, que es el sector financiero. Y quiero terminar con una alusión a un sector de actividad concreto que es, sin duda alguna, motor en sostenibilidad. Y es yo creo que hacia donde todos miramos cuando hablamos de sostenibilidad, que es el sector de la automoción, permítanme, de la movilidad, ¿no?, como concepto mucho más amplio. Bien. La importancia de la sostenibilidad, no sé si hay un acople. Bueno, no vamos a centrarnos en el por qué es importante la sostenibilidad. No voy a centrar en la importancia o en el desarrollo de los criterios medioambientales, sociales y de gobernanza. Me voy a centrar en explicarles que todos estos factores tienen un componente que los mueve, que se llama innovación. Innovación tecnológica, pero también innovación en los procesos. Los modelos de negocio de muchas de las empresas que están aquí representadas van a cambiar en los próximos años por el efecto de la sostenibilidad. Eso es innovación, innovación en los procesos. La innovación tecnológica es un facilitador, sin lugar a dudas, y está jugando un papel determinante, sobre todo, me atrevo a decir, desgraciadamente, después del periodo de pandemia que hemos vivido todos en todos los países del mundo, ¿no? Quizá esto ha hecho, por buscar el lado menos negativo, ¿no?, ha hecho que todo este fenómeno de la sostenibilidad haya cogido un poquito más de fuerza y de importancia en las agendas de todas las empresas, ¿no? Al final, cuando hablamos de sostenibilidad, hablamos también de fomentar la transparencia. Y cuando somos más transparentes, damos y generamos más confianza. Generamos más confianza en nuestros mercados, generamos más confianza ante nuestros clientes, ante nuestros proveedores, ante toda la gente que nos rodea, ante todos los grupos de interés. Y eso siempre se traduce en resultados. Por tanto, una máxima que busca, que persigue la sostenibilidad es conseguir la optimización del resultado. También hay una sostenibilidad económica detrás de todo esto. Pero ya no se trata tanto de averiguar cuánto ganamos, sino se trata de saber cómo ganamos. Y quizá ahí la sostenibilidad es donde tiene su mayor sentido, su razón de ser, ¿no? Nosotros en la firma, como estamos desde hace varios años muy sensibilizados con este tema a nivel internacional, una de las cosas que nos gusta hacer todos los años es preguntar al mercado qué opina de la sostenibilidad. Estos datos que aparecen aquí en pantalla son datos del año 2021, una encuesta que hicimos a 250 CEOs y directores generales de empresas de más de 250 empleados. Eran varias preguntas, pero la clave de las preguntas era: ¿cuán de importante es la sostenibilidad para su negocio? Son datos reales. Bueno, como vemos, bueno, pues ya tenemos un porcentaje del 40% que valora, digamos, la sostenibilidad como algo importante, ¿no? Y que algo que evidentemente va a formar parte de sus estructuras de cuenta de resultados. Más del 50% ya está haciendo acciones. Y sabe que es un tema que van a tener que dirigir esfuerzos e inversiones, ¿vale? Al final, para mí lo importante de estas encuestas no son las fotos fijas, sino son las fotos evolutivas. Me han anticipado los resultados de la encuesta que estamos realizando para 2022 y todos los porcentajes a la misma pregunta se han incrementado. Eso quiere decir, para mí, eso tiene un valor más importante, porque quiere decir que hay un movimiento al alza en la sensibilidad sobre los temas de sostenibilidad. Y eso es un poco lo que tenemos que concienciarnos. Esto no es un fenómeno de un país o de una región concreta, es un fenómeno universal y que nos va a afectar a todos los negocios y a todas las empresas, sobre todo, si queremos que nuestros negocios y nuestras empresas empiecen a desarrollar, vamos a decir, alianzas, colaboraciones a nivel internacional. Yo creo que la internacionalización de las empresas es un reto en sí mismo que es independiente de que ahora haya normativas de sostenibilidad. La expansión es una de las estrategias que hay que seguir en todo negocio, evidentemente en el tiempo y la forma adecuada, ¿no?
Pero yo creo que este tipo de elementos tienen una característica que es quizá lo que hace que todavía no se esté desarrollando de la mejor manera posible, que es la falta de normalización. Podemos estar hablando diferentes especialistas en la materia, podemos estar hablando con, digamos, gurús en distintos países y podemos llegar a conclusiones diferentes sobre cómo se mide y qué es lo que hay que medir. En ese sentido, en Europa, bueno, pues como decía antes, hay una avalancha, siempre digo un tsunami regulatorio, que afortunadamente va acompañado de fondos. Digamos, no es trivial, ¿verdad?, que haya mucha normativa, pero que haya muchos fondos. Fondos que además, una vez más, se han intensificado con la situación de la pandemia. Porque al final, digamos, hay tres ejes de actuación que todos los gobiernos tienen claro, ¿no? El eje de actuación de la importancia del cambio climático. Todos hemos oído hablar de los acuerdos de París, de la reducción del 50% en 2030, del 0% en 2050. Pero también hemos oído hablar de la transición energética, es decir, cómo conseguimos que empecemos a utilizar menos materiales fósiles y empecemos a utilizar otras fuentes mucho más sostenibles. Y, por supuesto, hemos oído hablar de la transición digital, ¿no? Entonces, sobre estos tres ejes, cambio climático, transición energética y transición digital, gira un poquito lo que es el desarrollo fundamental de las estrategias de los países, ¿no? Yo me he permitido hacer aquí una especie de cronología de lo que ha sido la sostenibilidad en el pasado, y cuando hablo del pasado me atrevo a decir del siglo pasado, del siglo XX, hasta lo que va a llegar a ser. Todo esto empezó con el concepto de responsabilidad social corporativa. ¿Quién no ha oído hablar de la responsabilidad social corporativa? ¿Quién no ha incorporado en sus informes responsabilidad social corporativa? Pero fíjense que la responsabilidad social corporativa tiene una característica. Bueno, dos. Una, que es una acción voluntaria. Nadie le obliga a una empresa a hacer determinadas acciones de responsabilidad social que son positivas, por supuesto, ¿no? Pero la segunda es que no necesariamente esas acciones tienen que ver con el negocio de la compañía que la está haciendo. Una misma acción de RSC la puede estar realizando una entidad financiera o una compañía eléctrica. Y están haciendo lo mismo, están patrocinando un determinado evento. No hay una correlación, ¿verdad? Ha sido importante, fue, si me permiten ustedes, el embrión del concepto sostenible, pero evidentemente se ha quedado muy, vamos a decir, minimizado con todo el movimiento hacia la sostenibilidad que hay. El segundo paso, la normalización. Ya hay normalización. Les pongo el ejemplo, en nuestro caso. Nosotros en 2018 ya teníamos una obligación normativa de reportar informes de sostenibilidad. Nosotros, en nuestro país, para compañías de más de 250 empleados, más de 40 millones de cifra de negocios y más de 20 millones de activos. Obligación. Y además tuvimos que correr, porque la norma salió un 28 de diciembre, porque con aplicación el 31 de diciembre de ese año, para los informes que había que presentar junto con las cuentas anuales que se formulan en el mes de marzo, con lo cual hubo una especie de crisis entre los clientes y también, he de reconocerlo, entre las empresas que prestamos ese servicio, porque tuvimos que prepararnos para interpretar una ley que se publicó el Día de los Inocentes, que es el día 28 de diciembre, con lo cual sonó mucho a todo esto, ¿no? En definitiva, bueno, yo creo que todo esto ha sido, digamos, el paso que nos ha obligado a afianzar aún más el concepto de sostenibilidad. Tercer paso, ya no solamente informamos, sino que también estamos empezando a crear estrategias de implementación de lo que informamos. Si nosotros estamos informando que nuestra compañía está apostando, por ejemplo, por la igualdad, ¿no?, por equilibrar entre hombres y mujeres. En España, el Grupo Santander, que ustedes conocerán, que es el primer grupo bancario español y importante a nivel internacional, su presidenta ya ha anunciado públicamente que de cada 3 directivos que se incorporan al banco, 2 tienen que ser mujeres. Hagan ustedes sus valoraciones, ¿no? Pero eso es una declaración formal contrastada por directivos del Grupo Santander. ¿Bien? Es una medida, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que algo que tú informas, que estás trabajando en esa línea, lo tienes que implementar. Bueno, pues es una estrategia que se ha informado y se está implementando. Por tanto, bueno, yo creo que es el camino, ¿no? Si ustedes me preguntaran, bueno, ¿y en esta cronología en qué punto estamos? Octubre 2022.
quizá entre el segundo y el tercer aspecto. Nos falta el cuarto. El cuarto es la medición de impactos. Ayer tuve el privilegio, ¿no?, de dar una charla también ante la Asociación Interamericana de Contabilidad en el marco de la Cumbre de las Américas. Y claro, mucha gente preguntaba, pero todo esto al final tiene que recogerse en la contabilidad. Claro que se va a recoger en la contabilidad. Lo que ocurre es que los criterios contables todavía se están definiendo. Pero ya se habla de una tercera contabilidad, no solamente contabilidad financiera y contabilidad analítica, que todos conocemos o hemos vivido o sufrido, sino también una contabilidad de sostenibilidad. Hay sectores de actividad económica, por ejemplo el sector aeronáutico, que ya está presentando por parte de algunas empresas una cuenta de resultados hasta el EBITDA de sostenibilidad. Me preguntarán, ¿pero es fiable? Les diré, este año es más fiable que el año anterior y el año que viene será más fiable que este año, porque cada vez se están puliendo más los datos que configuran esa información. Y aquí menciono y subrayo la palabra dato, que es clave en lo que estamos comentando. La calidad del dato es una de las claves estratégicas del reporte de la sostenibilidad. Y muchas compañías, muchos clientes míos, nosotros ahora mismo en España estamos realizando para más o menos con un alcance de unas 120 empresas informes de sostenibilidad de distintos sectores de la actividad económica, ¿no?, como se pueden imaginar. Es increíble lo lejos que estamos de tener datos con verdadera calidad. Y las organizaciones han entendido que esto es un must para ellos y por tanto están implementando modelos de mejora de calidad de los datos que van a servir, entre otras cosas, para esto. Bien. Quería hacer una aproximación muy rápida sobre qué conceptos tienen los informes de sostenibilidad que se están trabajando en Europa y que con toda seguridad, créanme, con un nivel de correlación de más del 90% se van a aplicar en prácticamente todos los mercados, ¿no? Como ven ahí son 5 bloques. Bloque que tiene que ver con las cuestiones medioambientales. No voy a entrar a analizar cada una de ellas porque todos sabemos más o menos de qué estamos hablando cuando hablamos del medio ambiente. Bloques que tienen que ver con los aspectos sociales y de personal. Muy importante. La taxonomía social, que es la próxima taxonomía que va a ser publicada pues probablemente en diciembre de este año, porque la taxonomía medioambiental ya existe. La taxonomía social se va a centrar mucho en la calidad del trabajo y la calidad de vida de los empleados. Y también del servicio a los clientes, que es una cosa que llama la atención porque el concepto cliente se incorpora dentro de este bloque, ¿no? Que el cliente esté atendido, que el cliente tiene una reclamación, se le pueda primero recoger la reclamación y hacer un seguimiento de esa trazabilidad. También para los proveedores, criterios de homologación. En nuestro país, como las compañías no preparan informes de sostenibilidad, no te puedes presentar a licitaciones públicas. Imagínense ustedes la relevancia que tiene para empresas de servicios o para empresas industriales que trabajan en proyectos de construcción de obra pública. Tienen que tener criterios de sostenibilidad para ser homologados por la administración. Me parece que son datos relevantes que les aseguro que si los hemos aplicado nosotros, probablemente tengan un componente de exportabilidad pues bastante amplio, ¿no? Porque en el fondo todos los gobiernos se están mirando unos a los otros, ¿no? Temas de derechos humanos, temas de riesgos, gran palabra también asociada al mundo de la sostenibilidad, riesgos vinculados sobre todo a los temas de corrupción, de soborno, de blanqueo de capitales, es decir, compliance en general, ¿no? Y por último, otros temas organizativos que tienen que ver, por ejemplo, con las políticas fiscales y un poco con los modelos de negocio aspiracionales de las compañías, ¿no? Bien, bueno, voy a pasar, digo porque me parece que el tiempo se va agotando, a hablar muy rápidamente de un sector global que nos preocupa especialmente, que es el sector financiero. Digo nos preocupa, nos interesa y nos ocupa muchísimo, ¿no? Porque es un sector que ha vivido en los últimos años tantos cambios que yo creo que ahora mismo, bueno, pues hablar o no hacer una alusión a este sector, a la importancia de este sector, no tiene mucho sentido, ¿no? Primero es el concepto de la inclusión de la gestión del riesgo, ¿no? Yo creo que ahora mismo la sostenibilidad tiene muy afín el concepto de gestión del riesgo. Eso ya existía. Evidentemente la gestión del riesgo no es de ahora, pero sí que la sostenibilidad se apoya mucho en la gestión de riesgo como plataforma garante de la información que se está prestando, ¿no? El incremento de la transparencia. Si hablamos de reporting, hablamos de normalización, hablamos de transparencia, hablamos de largoplacismo. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que esto no es algo para
este periodo. Es algo duradero. Como decíamos, la sostenibilidad, al final, si ustedes se cogen el diccionario de la Academia de la Lengua y buscan la palabra sostenibilidad, la acepción es hacer lo mejor que podamos con los recursos actuales, pero garantizando, digamos, el futuro, digamos, no solo de las personas, sino de los propios recursos, ¿no? Es decir, que no malgastemos ahora todos los recursos y dejemos a las generaciones futuras sin la posibilidad de utilizarlos, ¿no? Por tanto, es muy importante ese segundo apartado, ¿no? Y el tercero, hablamos del sistema financiero. Cuando hablo del sistema financiero no me refiero solamente a los bancos. Hablo del sistema financiero en general, que tiene muchos más actores. Pero sí que es verdad que hay un direccionamiento, ¿verdad?, del sistema financiero hacia flujos más sostenibles. Y eso lo vemos en las propuestas de inversión y también en las propuestas de financiación, que ya están empezando a considerar el grado de sostenibilidad que tienen o mis decisiones de inversión o mis criterios para conceder financiación. En cualquiera de ellos, realmente hay importancia por parte de las entidades y por parte de los gestores de fondos y los demás miembros del mercado en realizarlo. Bien, si me permiten, quiero hacer una matización sobre el tema también de otro sector que tiene muchísima importancia. Digo, por el tiempo que nos queda. En cualquier caso, ya les anticipo que estoy a su disposición para cualquier pregunta, cualquier ampliación que pueda hacer, porque es muy difícil en tan poco tiempo querer exponer, ¿no?, con la ilusión que uno trabaja estos temas, ¿verdad? Todas las aristas que tiene la sostenibilidad. Quiero pararme en algo que estamos realizando en Grant Thornton y que es muy relevante porque es el primer sector. Para nosotros el sector de la automoción, cuando digo nosotros cogimos en España esta iniciativa y la estamos extendiendo a nivel global. El sector de la automoción. El sector de la automoción en España es el 10% del Producto Interior Bruto. El sector de automoción en España tiene unos datos de exportación. De la fabricación en España, el 80% se exporta de manera internacional. O sea, es uno de los sectores claves de la economía, de nuestra economía. Claro, nosotros en Grant Thornton hace tiempo incorporamos una persona experta en automoción que era una persona vinculada a la parte, digamos, de los fabricantes. Hemos trabajado en Grant Thornton, todos los logos que ven ustedes aquí forman parte de nuestros clientes dentro de este ecosistema que les quiero explicar, ¿no? Trabajamos con fabricantes, en proyectos de mejora de procesos, análisis estratégicos, bueno, digamos proyectos de consultoría. Pero ¿qué ocurrió? Ocurrió que nos dimos cuenta que el sector estaba cambiando. El sector estaba cambiando porque, recuerden que yo al principio hablaba de 3 variables importantes que son la clave de la sostenibilidad. Cambio climático. Pues hombre, evidentemente, uno de los sectores más contaminantes es el sector de la automoción, ¿no?, tal como lo hemos venido conociendo hasta el momento. También hablábamos de transición energética. Bueno, estamos variando, ¿no?, de la utilización del petróleo hacia la utilización cada vez más del coche eléctrico. Y estábamos hablando de transición digital. Ya hablamos no de vehículo eléctrico, hablamos de vehículo eléctrico conectado. Es decir, muchos ya tenemos vehículos con cierto nivel de conectividad, pero la conectividad no es simplemente tener un, digamos, mejor o peor navegador o poder enviar un mensaje en caso de accidente, son muchas más cosas. La inteligencia artificial, las redes 5.0 están facilitando la movilidad, están facilitando la información y están cambiando el modo en el que la movilidad sostenible está llegando a nuestras vidas, a las de todos, porque todos conducimos, manejamos, ¿no?, de alguna manera. Por tanto, es un sector que, con independencia del valor económico, del impacto económico, es un sector que también tiene una importancia social muy grande, ¿vale? Porque también está ayudando el sector de la movilidad a fomentar la sociabilidad en muchos ámbitos. Y el transporte público, donde los gobiernos tienen un papel muy importante, está siendo uno de los pioneros en facilitar la movilidad de otro modo. Creaciones de redes ferroviarias, utilización, digamos, de medios de transporte en aquellas zonas más desfavorecidas, incorporación en grandes ciudades, primero, exclusión de vehículos más contaminantes, donde no puedes circular, y incorporación de otras modalidades de movilidad, ¿no?
bicicletas, ciclomotores, patinetes, en fin. Todo lo que conocemos ahora mismo, que muchos de nosotros menos, bueno, por lo menos en mi caso, pero mis hijos sí que lo utilizan, ¿no? Evidentemente el cambio es una realidad, ¿no? Pero fíjense que este cambio, por eso digo, este sector cumple esos 3 parámetros fundamentales que hemos definido, pero es que además es un sector, digamos, ideal para implementar la sostenibilidad. Y eso se han dado cuenta no solamente los fabricantes de automóviles, que ya están fabricando, evidentemente, han cambiado también en muchos casos su modo de fabricación y su modo de distribución. Se han dado cuenta otros, vamos a decir, grupos de interés, ¿no? Para formar un auténtico ecosistema de movilidad sostenible, ¿no? Nosotros en Grant Thornton llevamos 3 años, hemos realizado 3 observatorios de movilidad, que son algunas de las imágenes que han visto en las pantallas, si se han fijado antes en los vídeos, son presentaciones, bueno, llevamos 3 años haciéndolo, y participan empresas de distintos sectores. No solamente participan los fabricantes, sino participan, evidentemente, compañías industriales, compañías eléctricas, que están desarrollando el concepto de electrolinera en nuestra red de servicio, conceptos de infraestructura eléctrica, como por ejemplo la compañía Celnex, que es una de las, yo diría, la más potente en España, pero también estamos incorporando en este ecosistema a compañías de renting. ¿Por qué? Porque una de las modalidades que está cambiando es cómo la utilización del vehículo está pasando a ser de una compra fija a un renting, a un leasing, a un car sharing, incluso a una utilización por horas o por días de un vehículo. Con lo cual, imagínense ustedes el impacto que eso tiene en los modelos de negocio tradicionales del sector de automoción, ¿no? Y por si fuera poco, tenemos que seguir pensando en lo que hay más allá del sector. Claro, ¿y qué pasa con los seguros? Evidentemente, si estamos variando las criterios de movilidad, estamos variando las necesidades que las empresas aseguradoras tienen, digamos, para llegar a dar las coberturas adecuadas que los clientes necesitan, ¿no? Con lo cual, bueno, permítanme finalizar, digamos, con esta reflexión, ¿no? Este es un ejemplo de algo que está funcionando. Este es un ejemplo de algo que no es ni español ni europeo, nada, es internacional, porque esto lo estamos viendo todos, en todos los países, que es un hecho que es irreversible. Como irreversible es, digamos, la llegada de la sostenibilidad, que lógicamente tendrá un nivel de aplicabilidad en cada país, también en función de las circunstancias, ¿no? Circunstancias económicas, circunstancias políticas, pero que sin lugar a dudas, todos los que estamos aquí, vamos a ver cómo estas 3 letras, la E, la S y la G, van a calar profundamente en nuestros modelos de negocio. A su disposición, muchísimas gracias por el tiempo y encantado de que estén aquí conmigo. Muchísimas gracias al señor Jaime Romano por su exposición. Estaremos contestando sus preguntas en breve luego de la exposición de nuestra siguiente especialista, Lisbeth Karina Vergara Pinto, ingeniera forestal del Centro Regional Universitario del Litoral Atlántico, Honduras. Cuenta con una maestría en gestión ambiental y posgrado en evaluación ambiental en la Universidad Santa María la Antigua de Panamá. Ha laborado desde 1998 en distintas organizaciones no gubernamentales en el área de manejo de cuencas y protección ambiental. Desde el año 2005 presta servicios en la Autoridad del Canal de Panamá, ocupando el cargo actualmente de gerente encargada de políticas, de División de Políticas y Protección Ambiental. Bienvenida. Adelante. Canal de Panamá, para que podamos nosotros entonces exponer estos casos, y yo quise comenzar mostrando parte del trabajo que nosotros hacemos y desde una perspectiva diferente de sostenibilidad, porque quizás cuando hablamos de Canal de Panamá y a nivel internacional también vemos el tráfico de buques, el tránsito por el canal, pero ¿qué tenemos que hacer nosotros para lograr que ese recurso vital, central, que es el agua, pueda estar en calidad y en cantidad? Si nosotros nos comparásemos con otro canal, por ejemplo el canal de Suez, ellos no están tan interesados en la calidad porque ellos están a nivel del mar, ellos están en el mar. Pero nosotros tenemos otro gran reto,
¿Cuál es ese reto? Que nosotros proveemos el agua para el 55% de la población del país. El IDAN la trata, pero lo saca del sistema de lagos. Y lo que sí quería ilustrar con este video, antes de entrar a hablar un poco de esta estrategia de sostenibilidad, es que conozcamos la cuenca. Sepamos que es más allá de ese mapa que nosotros vamos a ver ahora. ¿Quiénes están allí? Son comunidades rurales, principalmente en las partes altas y la parte boscosa que vemos aquí, en donde en un ámbito de cuenca, nosotros tenemos generalmente la parte alta, las montañas, el que ha ido por Sorá, el que ha ido, Sorá no está en la cuenca, pero le doy un ejemplo más conocido, cuando uno se va al valle también, que no está en la cuenca, pero estas son las partes altas y son las que tenemos bosques. Pero cuando estamos allí también vamos a ver que hay gente que tiene un apego, y eso es lo más importante cuando nosotros diseñamos una estrategia de sostenibilidad. ¿Quién está ahí? ¿Por qué es importante para ellos? Porque el Canal de Panamá tiene una responsabilidad con el manejo de la cuenca, pero no es dueño de la cuenca. Entonces, esos propietarios que están allí, nosotros tenemos que saber qué les motiva, qué les mueve, qué les interesa para poder trazar esa estrategia de sostenibilidad, más allá que la parte operativa. La parte operativa es la fácil. Eso es donde nosotros tenemos el control y podemos decir, esto lo voy a hacer, tengo este presupuesto, me planifico para aquí al 2030 ser carbono neutral y yo controlo eso, porque yo estoy en un área donde yo tengo la autoridad, la responsabilidad y no tengo gente viviendo. Pero en la cuenca del canal tenemos características diferentes. Es un área de 350,000 hectáreas aproximadamente y podemos decir quizás a nivel de un país. Acá nuestro expositor anterior puede decir, bueno, eso es un pequeñito espacio en un país como España. Sin embargo, nosotros vemos características diferentes en esa cuenca. Si conocemos el corredor transísmico, sabemos que hay una realidad, pero el que haya ido a la parte de las montañas de Capira, conocerá que allá hay bosques, que allá hay pendientes, que hay una vista hermosa y que hay gente que vive allí. Es diferente. ¿Quiénes viven allí? Personas que producen la tierra, niños que están en escuelas rurales y que muchas veces son multigrado. Casualmente yo vengo de una gira el día de ayer en donde estuve todo el día en el área de Siri Grande y Trinidad, y cuando regresé y le comentaba acá a mis compañeros, le decía, cuando venimos de estas giras, nosotros venimos totalmente recargados con las baterías, porque cuando ya se llega a un puesto en donde uno está gerenciando algo, y acá está mi antecesor Tomás Fernández, que me puso presión cuando llegué, porque ya tengo a alguien aquí que me va a decir, no, Karina, eso sí. Y nosotros estamos allí prácticamente, somos facilitadores y habilitadores de que estos proyectos se den. Nosotros pasamos papel, que el cronograma, que el presupuesto, que aburrido. Pero nuestros equipos de trabajo, esa gente que ha tenido 20 y 15 y los nuevos que van llegando, están allá y llegan todos llenos de motivos. Y nos dicen, mira que fuimos al agua a la escuela, hicimos esto, las escuelas, estuvimos hoy en la apertura del acueducto rural, que estuvimos mejorando, y hay sonrisas. Y ellos me dicen, tienes que ver, la gente estaba tan contenta porque ya tienen agua. O sea, esto que nosotros damos por seguro en nuestras casas y que nos enojamos cuando nos falta una hora y no vivimos en la cuenca y no tenemos que hacer todos estos programas que hace esa gente allá. Entonces, nosotros decimos, wow, esto es sostenibilidad, estamos habilitando, y son pequeños pasos. Entonces, sí quería que viéramos primero dónde estamos trabajando, qué estamos haciendo. A muchos de estos lugares nosotros llegamos caminando. Los medios de penetración han mejorado desde que yo conocí la cuenca en 1998, que comencé a trabajar no en la Autoridad del Canal de Panamá, sino con ONGs. Desde el 2005 estoy allí. Los caminos han mejorado, la forma en que las personas pueden entonces transportar sus productos se les facilita. Sin embargo, hay mucho que hacer. Y hago este llamado también porque a nivel de lo que mencionaba anteriormente, el expositor nos decía, la parte de responsabilidad social empresarial es un link muy importante, porque hay mucho que hacer allí y no lo va a resolver una institución ni un gobierno. Es el trabajo de todos y es como nosotros podemos coordinar con las personas que están allí y apoyar para que nosotros demos ese siguiente paso. En esa gira del día de ayer, fui a una escuela en La Bonga
Y quienes nos atendieron y nos dieron la charla fueron niños de uno séptimo y la otra de noveno, y había otros niños apostados en una serie de puntos de un sendero que nosotros apoyamos para construir. Y ellos son los que explican, ellos están creando ese apego. No hay mayor mensaje donde nosotros podemos hacer 50 charlas en un mes para que las personas, nosotros, los que estamos aquí, escuchemos y digamos qué debemos hacer. Pero yo estoy segura que si ustedes llegan a sus casas y sus hijos, nietos, estos niños le dicen, mamá, papá, abuelo, mira que hay que hacer esto, tenemos que reciclar, no podemos botar la basura, cierra la llave porque hay que cuidar el agua. Vale más que las 50 charlas que están allí. Y nosotros vamos a ser entonces partícipes y vamos a promover más porque hay alguien que nos está diciendo, necesito que cuides esto para mí. Ese es el apego que queremos nosotros dar a conocer aquí en una cuenca que además de la parte bonita, inspiradora que les he mencionado, tiene problemas también. Hay áreas donde nosotros tenemos algunos aspectos que tienen que ver con ocupaciones ilegales, pero eso también es una necesidad. ¿Y cuál es nuestro reto en este momento? Hacer que estos espacios puedan ser ordenados. Estos espacios tengan un horizonte de planificación y de desarrollo que permita que las personas que están allí puedan suplir no solo las necesidades básicas, porque eso es una aspiración que todos tenemos. ¿Cómo pedirle a alguien que invierta o que cuide algo para el bienestar de otras personas que no estamos en la cuenca si yo no tengo segura alimentación, educación y salud? Entonces, allí es donde nosotros tenemos que comenzar a ver cuál es nuestro papel y nuestro rol. Así que con estas vistas, pues quería hacer la introducción y podemos pasar entonces a la presentación. Muchas gracias. Me dijeron que era con este que cambiaba. A ver. Pero no cambia. El de abajo. Ok. Listo, muchas gracias. Entonces vamos a tener una agenda. Espero por allí ver a mi amiga que me va a decir cuando me faltan 5 minutos. Vamos a hablar un poquito del marco de la gestión socioambiental en la cuenca, el diagnóstico integral que nosotros hicimos para reformular o actualizar una estrategia que tenemos muchos años ejecutando. Hemos incluido el tema cambio climático, estamos entonces estudiando escenarios futuros, la estrategia de desarrollo sostenible y descarbonización, que es el tema central, pero no puedo llegar a ese punto sin hablar de lo primero, y luego un plan indicativo de ordenamiento territorial. Estos productos nosotros los elaboramos durante la pandemia en 2 años con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo. Para comenzar, sí quería también indicar pues, que todo se basa también en saber qué mueve a la gente. Esta parte de sostenibilidad tiene que partir por allí, por eso hay un diagnóstico. Yo recientemente vi un libro mientras estaba en una cita médica con mi mamá esperando y vi que había un lugar con un librerito y mencionaban que un filósofo griego, Diógenes, que era conocido como un vagabundo, él vivía así. Fue en un momento dado Alejandro Magno y quería mostrar su generosidad. Y estaba el vagabundo así recostado ellos hablaban como de un barril, y Alejandro Magno se paró así entre el sol y el Diógenes y le dijo, ¿qué quieres que te dé? Y te lo daré. Y él le dijo y lo miró, lo único que te pido es que no me quites el sol. Lo estaba estorbando allí. Y eso es lo que nosotros necesitamos saber para una estrategia de sostenibilidad en un territorio. ¿Qué es lo que quiere la gente? ¿Qué es lo que no le podemos quitar? ¿Qué es lo que lo mueve entonces para poder actuar con ellos? Voy a ir un poquito a la parte aburrida, al marco legal. ¿Por qué la autoridad del Canal de Panamá tiene que hacer eso? Viene desde el título constitucional, que nos dice que tenemos nosotros la responsabilidad por el mantenimiento, uso y conservación del recurso hídrico. Luego, toda esta parte legal se va a la ley orgánica, la ley 19, que indica también ya un poquito más puntual que nosotros debemos coordinar con los organismos que tienen una responsabilidad en el territorio. Llámese Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de Desarrollo Agropecuario, y también con las autoridades locales,
Y nosotros hemos ido más allá también sobre la gobernanza del territorio, trabajando con lo que nosotros hemos denominado una plataforma participativa. También dice que nosotros vamos a aprobar las estrategias, proyectos que se desarrollen en la cuenca, considerando, por supuesto, el marco legal, los instrumentos regulatorios, pero también las mejores prácticas, porque tenemos una responsabilidad de conservación del recurso hídrico. ¿Cómo se traduce eso entonces en algo que a nivel de empresa, de organización, nosotros digamos esto nos va a orientar y que nos unifique a todos, que tanto el pasacable como la persona que está en tecnología, que está en finanzas, como nosotros en la parte ambiental, digamos que nos mueve, y hemos tratado en un párrafo bastante corto de decir, bueno, este es nuestro compromiso ambiental y estamos certificados bajo la norma ISO 14001 y podrán ver allí pues que incluimos ya a propósito el tema cambio climático. Ya para ir a hablar un poco de cómo nosotros estamos en esta estrategia de desarrollo sostenible y descarbonización, la anterior se llamaba desarrollo sostenible y gestión integral de la cuenca. En este sentido, nosotros hemos aprendido a través del tiempo que el eje central aquí es la gente, que nosotros tenemos que a propósito incluir cuáles son las características y por eso es el diagnóstico. El diagnóstico no solamente nos da ese vistazo sectorial, sino que nos dice quién está allí, cuáles son las características de ese territorio, porque aunque la cuenca sea pequeña en comparación a otras, no puedo tratar igual el área de Chagres que el área de Sirigrande y Trinidad, o el área de los Hules, Tinajones y Caño Quebrado, que es por allí cerca donde está Chorrera, Las Mendozas, el área Piñera. Son características diferentes y culturas diferentes también. Luego, nosotros nos fuimos a un paso 2 que le llamamos prospectiva, y es donde tenemos ese análisis de escenarios. Esos escenarios de qué pasa aquí al 2050 con la población, cómo crece si yo no hago nada diferente, cómo va a variar la precipitación y la temperatura. Por ejemplo, estos son elementos muy importantes para los escenarios futuros de cambio climático, y allí nos apoyamos también con un aliado estratégico que es el Ministerio de Ambiente, que ellos son, digamos, las personas que están adelante en estas negociaciones climáticas y nos dijeron, bueno, estos son los modelos que ustedes deberían utilizar. La data muy importante, nosotros en Canal de Panamá tenemos más de 100 años de data de precipitación, hidrometeorología, que prácticamente es lo que afina un modelo. Es como todo lo que sabemos. Si yo tengo información no muy certera, el dato, entonces voy a tener escenarios más o menos. Pero si tengo unos datos que son robustos y por muchos años, entonces voy a tener escenarios un poco más, digamos, que pueden pegar, que pueden dar en el blanco. Sin embargo, siempre tenemos que revisarlos. Al final, con esa información, tenemos la estrategia de desarrollo sostenible y descarbonización, y sí debo decir que durante todo el proceso, a pesar de la pandemia, nosotros hicimos ese esfuerzo para integrar a través de la virtualidad la participación no solamente de las instituciones, sino de las personas que viven en el territorio. Fue un reto, y sí les quiero contar como anécdota que esto sirvió para que los jóvenes se integraran más en esta plataforma participativa local, porque en general eran personas así jóvenes de 40 y más, los que están en los comités, y esos son los que no sabían usar el celular y el Zoom. Estamos hablando de áreas rurales y cómo me pego yo en Teams, y en ese momento entraron los jóvenes y en ese momento comenzaron también a integrarse en roles de dirección. Tenemos jóvenes de la red de jóvenes de la cuenca que ahora son directivos, presidente de comité, consejo consultivo. Eso no se había logrado antes de la pandemia. Y por último, pues el PIOTA, nosotros nos vamos al Plan Indicativo de Ordenamiento Territorial, que nos da los lineamientos sobre cómo deberíamos nosotros orientar el desarrollo del territorio. ¿Qué hicimos durante ese diagnóstico? Así, en muy breve, el análisis institucional, quién tiene las competencias, dónde puede haber un traslape, cómo podemos coordinar, los diagnósticos sectoriales, quién produce, quién está allí, hacia dónde se dirige, un análisis de riesgo también, porque es importante en el territorio saber cuántas veces no estamos viendo ahora con todos estos huracanes, las trayectorias, se inundaron estas áreas. Entonces, nosotros en Panamá tenemos que comenzar a trabajar un poco más sobre aquellos sitios donde no se puede habitar, donde no se puede construir, para evitar tener ese tipo de pérdidas, pero sobre todo posibles pérdidas humanas. Y el análisis de los servicios ecosistémicos, ¿qué necesitamos nosotros que se mantenga allí? ¿Qué no es sujeto de un cambio en el territorio para poder mantener ese servicio ecosistémico central que es el agua?
Y ese diagnóstico también nos mostró cosas interesantes, cosas donde debemos mejorar, pero también cosas en donde hemos tenido avance y algunos de ellos se han duplicado los centros poblados. Por supuesto, eso pasa en toda metrópoli y más si no hay un plan, digamos, a nivel de Estado que trate de promover en otras áreas polos de desarrollo. ¿Qué pasa con los jóvenes que viven en Chiriquí, que viven en Veraguas, que viven en Chitré, que viven en Coclé, si no tienen un área donde ellos puedan, luego de estudiar en la universidad, también ser remunerados de manera correcta? Entonces ellos van a migrar y tenemos estos frentes de polos poblados, ¿no? Tenemos que nuestras áreas reforestadas en la cuenca también han aumentado, eso es bueno. La vegetación arbustiva ha disminuido y eso puede ser por dos razones. Uno, porque se ha eliminado en el área arbustiva, es como que está en regeneración, o que pasaron a su siguiente estadio, que es un bosque secundario, ¿no? Y tenemos también, si vemos los números, el 57 y el 3 nos dice que el 60% de la cuenca tiene un tipo de cobertura vegetal protectora. Eso es importante. En el año 2000, nosotros teníamos una tasa de deforestación negativa, eso quiere decir que perdíamos un poco de vegetación. En este año es positivo, con un poco, no es mucho lo que ha aumentado, pero es todo un logro mantener el balance de que no haya, o sea, de lo que pierdo y lo que gano, se mantenga en balance, es todo un logro. Y por supuesto también tenemos nosotros que dentro de esto, de la superficie de cuenca hay un 13% que es espejo de agua y hay un 23% importantísimo de desarrollo agropecuario que nosotros tenemos que direccionar y tratar de trabajar conjuntamente con el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Desarrollo Agropecuario en cómo podemos nosotros hacerlo de una mejor manera. No quitarlos de allí, no, sino cómo esa actividad la podemos seguir desarrollando de manera sostenible para que ellos puedan obtener esos ingresos que les haga tener apego, que yo vivo aquí, pero este espacio que es tan importante para mí también me puede brindar ingresos. Cuando tuvimos esta información de diagnóstico, la colocamos en estos escenarios que le había comentado, cuáles son las variables territoriales, cómo crece, hacia dónde crece la población, qué medidas de adaptación nosotros podemos identificar preliminarmente y luego, por supuesto, eso tiene que pasar a un análisis de factibilidad, pero tenemos el primer paso de identificar estos posibles proyectos o posibles líneas de acción de la estrategia, donde tenemos una ruta de adaptación, y esto es un lenguaje muy de cambio climático. Bueno, si yo ya identifiqué el problema, entonces tengo que buscar las rutas de adaptación. Si me voy por aquí, tengo este resultado. Si me voy por acá, tengo este otro. Pero también tenemos a lo largo del tiempo que buscar ese momento en que tenemos que verificar si realmente esos escenarios se están cumpliendo o si ha cambiado algo en la dinámica. Y finalmente llegamos a esta estrategia, en donde hemos identificado líneas gruesas que no son responsabilidad total del Canal de Panamá, y ahí está uno de los retos. ¿Cómo hago esa coordinación con las instituciones? Y para eso tenemos la CISH, la Comisión Interinstitucional de la Cuenca, para tratar de apalancar y direccionar esos esfuerzos de manera común. El desarrollo socioeconómico de bajo impacto, que es donde nosotros alojamos la mayoría de las líneas de acción hacia ese sector agropecuario, la de patrimonio natural y biodiversidad, y por último una que nos pasa así a todos, que es la de resiliencia y descarbonización, y es ese reto que tenemos, una meta que tenemos al 2030 de ser carbono neutral y en el 2050 lograr la descarbonización. Y apegado también a estos reportes internacionales, hemos identificado nosotros cómo esas líneas y cómo esas acciones tienen algo que ver o que decir o contribuyen al cumplimiento de los ODS. Esta información también la pueden encontrar, son documentos extensos en la página Canal de Panamá, que son 4 documentos y un resumen general. Y por último, el Plan Indicativo de Ordenamiento Territorial, que lo hemos estado mencionando a lo largo de esta plática, y es considerar el marco regulatorio, luego también considerar cómo podemos nosotros regular dónde se necesita expandir y por qué, porque vamos a tener necesidades de desarrollo, los criterios de protección y conservación, y algunas herramientas que nos ayuden también a coordinar con otras instituciones, por ejemplo, la regulación de usos, que todos tengamos en mente qué significa un área de desarrollo agrícola, qué se puede permitir y qué no. Entonces son instrumentos y herramientas como matrices que nos pueden ayudar a todos a tener un criterio más unificado.
Por último, ese plan de ordenamiento territorial tiene un plan de manejo con una cartera de proyectos que hemos priorizado, pero que no quiere decir tampoco que van a llevar ese orden y que es un documento dinámico. Esta es la parte documental, esto nos orienta. Y si quisiera también compartirles un poquito dentro de esos ejes de la estrategia, qué hemos estado haciendo desde hace algún tiempo, porque la estrategia no parte de cero, parte de lo que ya hemos construido. Y en el crecimiento poblacional inteligente vamos a encontrar algunas líneas en donde nosotros ya hemos estado trabajando a propósito en ese mejoramiento de las condiciones de agua y saneamiento. Las vamos a comenzar a trabajar. Este año vamos a hacer el diagnóstico de toda la cuenca, acueducto por acueducto, que hay más de 300 acueductos en el área de la cuenca rurales, para saber cuál es su condición y cómo podemos nosotros tener un plan al 2030 poder haber atendido esas necesidades, en conjunto con el Ministerio de Salud. En cuanto a la inclusión social y de género, hemos trabajado ya por muchos años con una plataforma participativa que está constituida por 6 consejos consultivos, de acuerdo a las características de la cuenca, y por 27 comités locales, una red de jóvenes realmente muy beligerante, y los hemos fortalecido. Y muchas veces nos han llamado a capítulo, pero eso es la gobernanza del agua. O sea, nosotros no debemos temer porque la gente sepa cómo pedir información e incluso cómo reclamar algo, porque para eso nosotros queremos pues que ellos estén capacitados. En cuanto al desarrollo económico de bajo impacto, tenemos nosotros también algunos temas como el apoyo a las redes de comercialización, a cómo nosotros podemos dar el siguiente paso. Los invito, ayer se publicó un video en la cuenta Canal de Panamá sobre la producción de café en la cuenca, y pueden ver entonces allí cómo trabajamos nosotros con los grupos y cómo ellos mismos son artífices de ese desarrollo con el apoyo, por ejemplo, de empresas privadas. Se montó una apiladora con una asociación que se apoya que se llama ACACPA, y tienen ellos proyecciones de seguir creciendo, pero sin embargo necesitan pues este apoyo todavía y ese conocimiento, porque ahora están empacando, pero ahora queremos que entren a redes sociales y que comiencen a promover allí su producto. Y en la parte de patrimonio natural y biodiversidad, algunos programas que son incentivos económicos, por ejemplo, la titulación. La titulación del área puede ser que nosotros conocemos a una persona que tiene un terreno y eso es mío, pero tiene toda la vida de tener un derecho posesorio. Eso le cuarta muchas posibilidades de poder en algún momento incluso acceder a crédito agropecuario con el MIDA, con el BDA y con el Banco Nacional, que son, digamos, las carteras más grandes que apoyan la parte de desarrollo agropecuario. Proveemos también el apoyo para establecer nuevas coberturas vegetales, extendemos las plantaciones de café con un manejo más técnico y se ha logrado entonces que ellos aumenten su producción en el área. O sea, en el mismo lugar producimos más. Y aquí algunos datos que dejo con ustedes nada más, que los pueden ver, sobre cómo nosotros hemos incidido en esos programas. A veces pensamos que no son muchas hectáreas para el total de la cuenca, pero si están alojados estratégicamente y si nosotros le damos el seguimiento, garantizamos que no se van a perder. Hay programas que a veces solamente dan un año. Bueno, yo te ayudo a establecer una plantación, pero las plantaciones, hemos aprendido, necesitan mantenimiento para que nosotros garanticemos que se van a quedar allí de por vida, o si es una producción, por ejemplo, de café, que ellos puedan también aprender a cosechar, a secar. Son agricultores de hace mucho tiempo, pero agricultores tradicionales. Ayer que pasamos a CAPA, veíamos los precios como han subido. Por ejemplo, un saco de café, un quintal de café en Cereza, se compra en el área a $120. Si lo venden molido y empacado, ese mismo quintal se puede obtener $454. Entonces, ese valor agregado ya queda en la comunidad y no en el intermediario. Así que esto es en la práctica. Nuestra estrategia de sostenibilidad va evolucionando, pero es importante el dato, como mencionaba acá el presentador anterior, y disculpen porque es que no me he aprendido el nombre, y por eso, pero le escuché atentamente sobre el dato. Nosotros estamos trabajando sobre eso, pero que eso no nos detenga. Sigamos construyendo ese dato, pero que no nos detenga a poder implementar esas iniciativas en el territorio, porque es una construcción, en el caso del Canal de Panamá, de 22 años este año,
y hemos visto cómo hemos subido esa escalera y todavía nos falta para llegar arriba y vamos a seguir evolucionando. Así que muchas gracias por la atención y los invito a ver entonces las redes sociales Canal de Panamá. Muchísimas gracias. Vamos a pedirle a nuestros dos expositores que pasen un momento, se van a ubicar a algunas sillas. Por aquí ya tengo preguntas, si alguien más va a mandar sus preguntas, por favor escanee el código que tienen en su mesa y seguidamente me estarán enviando las preguntas aquí. En pro de la sostenibilidad, nada de papel. Vamos con la tecnología. Impresionante todo el programa que tiene el canal sobre sostenibilidad. Un orgullo sin duda panameño que debe replicarse en todas las empresas del país y de América Latina. Gracias a nuestros invitados el día de hoy, Jaime Romano, Lipet Vergara. Sin duda hay muchas preguntas para que estén atentos a ellas y adelante, Sergio. Pues comencemos con esta que nos hace la audiencia aquí presente. ¿Cuál es el primer paso, señor Jaime, de una transición hacia un modelo de negocio sostenible? ¿Cómo se puede comenzar y por dónde? Y yo le agregaría, esto tiene que ser una estrategia no de un departamento, sino de la directiva de una empresa hacia abajo, ¿correcto? La verdad es que las estrategias de sostenibilidad evidentemente son, diríamos, transversales a las organizaciones. Uno de los errores quizá más importantes con los que nos encontramos cuando nos piden asesoramiento en cómo organizar, cómo implementar la función de sostenibilidad dentro de un organigrama, es hacerla depender, digamos, de un área concreta. Digamos, la sostenibilidad tiene que cubrir distintos aspectos. ¿Por qué? Porque, como hemos comentado, la sostenibilidad va de incorporar y de tocar muchos frentes que tienen que ver con personas, donde recursos humanos tienen mucho que decir, frentes que tienen que ver con control interno, donde probablemente el departamento de compliance tenga mucho que decir, frentes que tienen que ver con la implementación de herramientas tecnológicas, donde los departamentos de tecnología tienen mucho que decir, ¿no? Y al final te das cuenta que es una función que tiene que ser absolutamente transversal a la organización. Por tanto, tenemos que buscar un hueco en esa horizontalidad que persigue la incorporación de la sostenibilidad en la empresa, ¿no? Respecto a la primera parte de la pregunta, ¿a por dónde empezar? Es una pregunta que hace mucha gente. Dicen muchos clientes, oye, yo quiero meterme en el mundo de la sostenibilidad, ¿qué tengo que hacer para ser sostenible? Bueno, no hay un decálogo de acciones que, digamos, que cumplimentadas todas ellas te permita autocalificarte como sostenible. La sostenibilidad empieza, digamos, porque la compañía asuma que tiene que iniciar un procedimiento de análisis de cómo está haciendo las cosas, mirando hacia los parámetros que se están definiendo en términos de mejora medioambiental, en términos de mejora social, mejora de sus empleados y en términos de mejora de sus controles. Es decir, si la empresa se enfoca sus procesos actuales a cumplir y a optimizar esas tres grandes áreas, la empresa está dando los pasos necesarios para la sostenibilidad. Y una cosa también importante, al final, yo creo que eso es algo más periodístico que empresarial, ¿no? Lo que no se comunica no existe. Es decir, una cosa que hay que hacer es comunicar, pero comunicar con criterio. O sea, no hacer el típico greenwashing, que además ahí los legisladores cada vez están arrinconando más las políticas de comunicación falsas, ¿no? O digamos no correctas, sino que lo que hay que hacer realmente es implementar todo ese tipo de medidas. Y si me dicen, ¿y qué aspectos cubrir? Bueno, yo les he presentado 5 aspectos que las empresas cubren, que son aspectos que están en las normativas internacionales y que, como decía, son aspectos que en un 95% de aplicación los van a tener ustedes acá en Panamá, lo vamos a tener en Centroamérica y lo vamos a tener en cualquier país, digamos, en el continente que pensemos, porque son las lógicas en el contexto de la sostenibilidad. Hay varias preguntas para el IRD acerca del impacto que ha tenido ya el cambio climático en la cuenca hidrográfica del canal y qué están haciendo. A ver, nosotros justamente con esta modelación y como decía, hemos trabajado con data, o sea, los modelos nos indican que puede haber una ruta en donde nosotros tengamos una menor precipitación en un porcentaje, pero también como son modelos indican, y hay varios, que puede haber una precipitación similar, pero que puede tener patrones diferentes.
Y eso es muy importante conocerlo porque nosotros ya lo habíamos visto, por ejemplo, en la data y el análisis estadístico, que en los últimos 10 años hemos tenido años secos, 6 de los años secos por debajo del promedio, pero con patrones que lo podemos ver hoy día. Este año ha sido un año particularmente lluvioso, pero eso no sucedió hace 3 y 4 años, teníamos años secos. Y aún más, en uno de estos años secos, cuando tuvimos la tormenta Otto, teníamos un periodo seco largo y en una tormenta nosotros prácticamente pudimos elevar los niveles del agua. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos esas precipitaciones en eventos extremos? Que a veces no se tiene la capacidad de captar en esa olla que se llama cuenca, sistema de lagos del canal en la cuenca, no podemos captar en esa olla la cantidad de agua. Y tenemos entonces que abrir los vertederos para que ella siga su destino natural, que es el mar. O sea, muchas veces te dicen, te está botando el agua. Realmente el sistema es un sistema de administración de aguas porque si no existiesen, el agua fluiría naturalmente hacia la parte de mar. Entonces, allí nosotros tenemos que estar trabajando y lo estamos haciendo en estudios de cómo nosotros podemos mejorar la capacidad de administración dentro de nuestro sistema actual e incluso pues ver qué necesidad de agua podemos tener al futuro, pensando en esas proyecciones de población, pero también en el negocio, esas proyecciones de negocio, hasta dónde podemos llegar con lo que tenemos actualmente y cómo hacer para poder seguir sosteniendo y creciendo el negocio. Y hablando de proyecciones de negocio, cuando se define el tema de sostenibilidad en una empresa, los directivos de finanzas dicen, ¿cuánto cuesta? ¿Qué van a decir los accionistas sobre esto? ¿Cómo aplicarse? ¿Es rentable ser sostenible? ¿Cómo se demuestra esto en la práctica? Señor Jaime. Es una pregunta amplia, ¿no? Con mucho contenido. Vamos a ver, en primer lugar, evidentemente iniciar el camino de la sostenibilidad tiene que ser partiendo de una base de que la compañía que se trate sea financieramente sostenible. Es decir, evidentemente no todas las compañías tienen la capacidad de meterse en este mundo si no parten, digamos, de una premisa. Es decir, si no eres financieramente sostenible, difícilmente vas a ser sostenible desde otro punto de vista, ¿no? Pero no es menos cierto que los reguladores se han dado cuenta de que efectivamente hay que buscar la perspectiva económica de la implementación de todo el modelo de sostenibilidad, ¿no? Y para eso están empezando a legislar obligatoriamente la comunicación de determinados indicadores para que se hagan un ejemplo concreto de una normativa que entra en vigor en Europa, no en España, en Europa. A partir del 1 de enero va a haber que reportar todas las compañías llamadas grandes para Europa. Con la legislación son compañías de más de 250 empleados, como les decía, 20 millones de activos o 40 de facturación, ¿no? Van a tener que reportar todas 3 indicadores. Una, la cifra de negocio de sostenibilidad, es decir, qué parte de su cuenta de resultados tiene alguna connotación vinculada con la sostenibilidad. Si yo, por ejemplo, el ejemplo que ponía antes con la contratación en términos de igualdad de mujeres o hombres, pues el impacto de la contratación de mujeres tiene un impacto en la cuenta de resultados que ya forma parte, digamos, de esa cuenta de resultados de sostenibilidad, ¿no? Cifra de negocios, inversión o CAPEX y gasto o OPEX. Esos 3 criterios en todas las memorias de sostenibilidad de las empresas de más de 250 empleados tienen que aparecer. La gran cuestión, y vuelvo otra vez, y además la expositora lo ha mencionado en varias ocasiones, es cómo conseguimos crear datos, generar datos que sean creíbles, confiables, medibles, comparables, trazables, etcétera, etcétera. Y ahí, bueno, pues creo que es una buena noticia para los validadores y para los auditores, porque les va a caer, digamos, ese trabajo, digamos, de validación y de valoración, de certificación, porque al final la normalización sin la certificación o sin la validación no tiene sentido. Yo puedo poner muchos números en mis memorias de sostenibilidad, pero si no tengo un validador que me lo certifique, pues pierden valor, ¿no? Entonces, va por ahí. ¿Y qué duda cabe? Que al final la sostenibilidad, y ya se está demostrando, trae resultados positivos a las compañías. Hablamos, creo que es el título que aparece en el disclosure de este evento, ¿no? Cambio en los modelos de negocio. Cambio en los modelos de negocio significa mejoras en los procesos. Las mejoras en los procesos
sean de sostenibilidad o sean de otro tipo, normalmente buscan la eficiencia. Y la eficiencia se traduce en mejores resultados. Por tanto, no tengan duda que el avanzar en criterios de sostenibilidad va a traer, sin ningún género de dudas, en un medio plazo resultados muy positivos. Y ya hay muchos sectores de la actividad económica que los están plasmando. Y además son unos sectores impulsores, digamos, de la realidad de la sostenibilidad. Por tanto, hay que darle credibilidad, pero insisto, hay que darle credibilidad sobre la base de una validación y una comunicación, digamos, reportada y soportada que sea adecuada para que, digamos, no crear confusión en el mercado. Lisbeth, ¿cuáles son los principales retos de sostenibilidad que tiene el canal y el tema de las metas Net Zero que tiene? ¿Qué trabajo se está haciendo con la comunidad? Hablas un poco sobre los caficultores, pero ¿qué pasa con el impacto también de la ganadería? Wow, venían como 3 preguntas allí. Sí, bueno, yo creo que en la parte de los retos voy a seguir el hilo que mencionaba Jaime, y uno es también poder valorar, porque es importante mostrarlo en números, y el administrador del Canal de Panamá ha insistido en esto, porque nosotros sabemos por ciencia y por mejores prácticas que debemos nosotros conservar la cuenca. Ese es el principal activo. ¿Cómo nosotros podríamos tener ese resultado? ¿Cuál es el costo? Puede ser que yo espere, bueno, ¿qué pasaría si no hago nada? Yo creo que no queremos comprobarlo. Entonces tenemos que ir mientras llegamos a hacer ese cálculo, y se está invirtiendo el Canal de Panamá también en formar profesionales en el área de economía ambiental. Se acaban de ir y en un año los debemos tener de vuelta con esta tarea que debemos nosotros ir construyendo para poder tener ese valor. Eso es parte importante de esos retos, poder ponerle ese valor y de esa manera también cuantificar por qué tenemos que seguir, porque estoy casi segura que es así, seguir invirtiendo más en esa parte de sostenibilidad. En cuanto a Las metas de las metas de descarbonización. descarbonización, bien, nosotros tenemos un horizonte 2030 y uno 2050. 2030 es la parte de carbono neutral, y eso es tratar de llevar nuestro balance de emisiones y compensación, ya sea con la parte que nosotros tenemos que invertir en nuestra tecnología para emitir menos, y por la otra, pues cuando no lo hayamos logrado compensar a través de los sistemas que tengamos disponibles de mercado. Pero al 2050 tenemos esta meta de descarbonización, y esa es la eliminación gradual también del uso de combustibles fósiles. Y de eso vamos a depender de la tecnología y la capacidad, o sea, cuánto es el costo de esa tecnología. Y por último, creo que estábamos nosotros en la parte de ganadería. La ganadería en la cuenca tiene muchos años de suceder, y yo les decía que en 1998 comencé a trabajar allí cuando tenía 10 años, y entonces era un sistema potrerizado prácticamente. Y cuando yo volví, o sea, a la cuenca, yo trabajé por 7 años en el Canal de Panamá. En el 2005 al 2007 trabajé en manejo de cuenca en la autoridad del Canal de Panamá. Del 2008 al 2014 me fui a ampliación y dejé de ir a la cuenca porque estaba ahí en Cocolí y Agua Clara en esta parte. Cuando volví a ir con el equipo y vi la cuenca, yo les dije, qué bonita está la cuenca. Estaba reverdeciendo. A pesar de los sistemas ganaderos, porque estamos planteando sistemas silvopastoriles, mejorando pasto. Entonces ya no vemos ese pasto de ratana que había antes, que prácticamente cuando venía la época seca se veía el suelo, pues, sino que tenemos unos pastos que dan una protección, y el ganadero puede seguir allí, porque esa es la gente que tiene muchos años viviendo allí y va aprendiendo, va evolucionando y su sistema va mejorando. Ayer cuando fui por allá vi unas carpitas por allí, por un área, y eso que está por allá, ¿qué es? Gallinas de pastoreo. Entonces podemos ir cambiando el tipo de ganado. Ese es un ganado entonces avícola. Ya tenemos pastoreando y las van moviendo, y tenemos un buen precio. Cuando digo tenemos, es a nivel de los productores del área, que podemos ir cambiando ese modelo, pero hay que ir aplicando esas mejores prácticas. Señor Jaime, ¿cómo ve a la región de América Latina con tantos desafíos? No tenemos un ejemplo en el Canal de Panamá. La banca panameña ya está mirando en dónde invertir en proyectos sostenibles. Bueno, si me permite, yo como llevo un tiempo, bueno, recorriendo ya algunos países de la región, ¿no? Como les decía, bueno, nosotros en nuestra firma tenemos la conciencia global y por tanto queremos prestar un servicio global aprovechando las capacidades que las tengamos allá donde las tengamos, ¿no? Y yo lo que noto es una sensibilización prácticamente en todos los países sobre este tema, ¿no? Hay mucho interés, hay muchísimas acciones ya en marcha. Bueno, yo creo que hoy estamos asistiendo
a la presentación de un caso de éxito, no en Panamá, yo creo que es un caso de éxito a nivel internacional, ¿no? Como es el que estamos presenciando hoy con todo lo que está haciendo la autoridad del Canal de Panamá, ¿no? Pero queda mucho por hacer, ¿no? Queda mucho por hacer. Yo creo que hay una sensibilización muy importante sobre el tema medioambiental en Latinoamérica, pero donde más estoy viendo más potencialidades en todo el tema social. El tema social creo que está siendo uno de los puntos donde más preguntas nos están haciendo, más nos están pidiendo apoyo en cuanto a cómo vemos las políticas de implementación. Lo que antes llamaba taxonomía, que no es más que una clasificación de proyectos sostenibles, ahora mismo se está publicando ya en Europa digamos, la taxonomía social, la de la S, porque la de la E ya está publicada. Y además da la casualidad de que en la región hay una plataforma de finanzas sostenibles que está formada por los ministros de Medio Ambiente de los países de Latinoamérica y Caribe, donde participa la Comunidad Europea, también con apoyo financiero, y donde se están trasladando, digamos, todos aquellos elementos que nacieron en Europa, pero que en Latinoamérica tienen todo el sentido. Y, por ejemplo, todos los aspectos de taxonomía medioambiental que tienen que ver con los proyectos que se consideran a todos los efectos de empresa proyectos de mejora del clima, ¿no? Pues todo lo que es, por ejemplo, la conservación hídrica, todo lo que es la mejora de los ecosistemas naturales, todo lo que es todas las políticas de economía circular y de reciclaje que son muy importantes en toda la región, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la disminución de la contaminación, toda esa tipificación, esta plataforma de finanzas sostenibles que se está desarrollando ya en Latinoamérica y Caribe ya está desarrollando y está adoptando esas medidas. Por tanto, siempre lo decimos, al final no es cuestión de duda de si me quiero plantear si esto me va a afectar, ya está aquí. Otra cosa es cómo las empresas están incorporando esa visión a sus estrategias, ¿no? Y evidentemente, enlazo con la otra parte de la pregunta que me ha realizado, ¿no? Con la banca. Evidentemente la banca, pues por su impacto digamos, en las economías de los países tiene un papel clave, ¿no? Y evidentemente, bueno, antes hablaba de un caso de Grupo Santander, ¿no? Permítame que me voy a referir a otro ejemplo de Grupo Santander también. Y además, no es que lo diga yo, pueden consultarlo cualquiera de ustedes poniendo 4 palabras en Google, que es Ana Patricia Botín, taxonomía. Se van a encontrar un artículo en el que la presidenta del grupo dice, en una conferencia que se celebró en noviembre pasado en México, que dentro de unos años van a dejar de prestar servicio a clientes que no colaboren en el proceso de descarbonización. Bueno, pues es una estrategia, es una política, una implementación de un modelo diferencial que, bueno, como decía, supone un elemento distinto. La banca va a jugar un papel determinante, porque además no olvidemos que todo el sector empresarial va a necesitar financiación bancaria. Y la financiación bancaria diferencial en Europa ya está observando criterios de sostenibilidad y ya está abogando porque aquellas compañías que muestran digamos, estrategias implementadas pueden tener incluso condiciones más favorables de financiación que otras que no lo tengan, ¿no? Con lo cual, yo creo que en este sector es un sector apasionante, lógicamente, y es uno de los sectores que más protagonismo va a dar o está dando ya al concepto de sostenibilidad. Y me nos preguntan acerca del bono de carbono negativo en el canal, cuánto recibe al año y cómo se puede apoyar este proyecto. Sí, nosotros no estamos todavía emitiendo bonos, o sea, nosotros sí estamos haciendo algunos estudios a ver la viabilización de esto y también estamos coordinando con el Ministerio de Ambiente. Tenemos algunas áreas que hemos certificado para generar créditos de carbono. Sin embargo, los tenemos allí en reserva porque justamente necesitamos ver nuestra estrategia de carbono neutral y esta parte que les hablé de compensación. O sea, no podemos ir nosotros a la parte, digamos, de venta si nosotros tenemos una huella que compensar. Pero lo tenemos allí en reserva, certificado, y estamos estudiando también esas posibilidades en la parte marítima. Les vamos a pasar todas las preguntas que nos han enviado, pero ya tenemos que ir concluyendo para ser responsables también con el tiempo de la audiencia, tanto presente como en Zoom. Se habla mucho de certificaciones, las empresas se han ido certificando a lo largo de sus operaciones con distintas normativas, ISO y otras, para temas de ESG. ¿Qué se está planteando y cómo las empresas pueden medirse en un benchmark unas con otras sobre
¿Qué debo implementar? ¿Qué está haciendo una? ¿Cuáles son esas referencias? Muy bien. Bueno, evidentemente, en el entorno del concepto de sostenibilidad, como se pueden imaginar, han salido muchas oportunidades de negocio para muchos tipos de compañía, ¿no? Evidentemente, bueno, nosotros como firma de servicios profesionales, siendo honestos, también son oportunidades de negocio, ¿no? Y de complementar y apoyar a nuestros clientes con esa visión más global, ¿no? Pero no es menos cierto que para las compañías certificadoras, validadoras, también es una oportunidad de negocio. Y han surgido muchos, ya han surgido, bueno, muchos índices de sostenibilidad. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es más relevante? ¿Cuál ahora mismo tiene más peso específico? Depende cómo lo mires. Realmente son modelos de negocio que lo que tienden es un poquito a favorecer la normalización, pero todavía no hay una, vamos a decir, una clasificación que te indique cuál es mejor un modelo que otro. Sí que hay una clasificación en cuanto a cómo medir la sostenibilidad, ¿no? En qué tipo de indicadores utilizo yo para medir, por ejemplo, mis aspectos sociales. Bueno, pues básicamente en el mundo hay dos grandes categorías de indicadores, ¿no? Lo que es el Global Reporting Initiative, el GRI, por un lado, y por otro el SASB, ¿no? Son las dos que se utilizan a nivel mundial porque son las que realmente todas las normativas, sobre todo la parte de GRI más en Europa, pero la parte de SASB más en Estados Unidos, están siendo los impulsores de la generación de esos datos, ¿no? Pero bueno, al final yo creo que bueno, iremos asistiendo, digamos, a un cúmulo de aparición de nuevos jugadores en este terreno. Respecto al... mencionó la palabra benchmark. Nosotros, por ejemplo, en nuestra firma, creo que tenemos aproximadamente una veintena de tipos de servicios, ¿no?, que prestamos a los clientes en temas de sostenibilidad, de distintos tipos, calados y alcances. Uno de ellos es el benchmark, ¿no? El benchmark de sostenibilidad. ¿En qué consiste? Bueno, consiste en, primero, nosotros, la sostenibilidad para aquellas empresas en España que están obligadas a reportar, es una información pública. Es más, la ley obliga a mantener la información en las páginas web durante 5 años. Ustedes pueden entrar en cualquiera de las compañías, empresas que tengan de referencia, Santander, Telefónica, BVA, y pueden ver el estado o el informe de sostenibilidad que publican de acuerdo con la ley. Muchos clientes nos piden que hagamos comparaciones, que hagamos estudios de mercado, pero no solamente con las compañías que tienen datos públicos, porque eso ya lo sacan ellos. Nos piden que hagamos comparaciones a nivel internacional, porque muchas de estas compañías, evidentemente, son grandes corporaciones que tienen intereses internacionales, ¿no? Entonces, uno de los trabajos nuestros, y ahí, bueno, la suerte de trabajar en una red internacional con presencia en más de 140 países, que podemos apoyarnos en la obtención de datos, ¿no? Y podemos hacer informes medidos muchas veces en estos indicadores que digo, GRI o SASB, que te permiten, digamos, identificar muy bien cuál es el posicionamiento en sostenibilidad. Simplemente lanzo un dato. La media de indicadores que utilizamos en nuestros informes son unos 50 para cubrir, digamos, los distintos aspectos de sostenibilidad. Con 50 indicadores se puede hacer un análisis de mercado, de posicionamiento y, sobre todo, que es lo que nos piden a continuación, diría, hoja de ruta. Es decir, ¿hacia dónde vamos? O sea, estoy en esta foto fija, pero yo quiero evolucionar hacia una foto más parecida a lo que son las mejores prácticas. Bueno, pues ese es otro de los trabajos que surge a consecuencia de los benchmarking. Vimos la hoja de ruta del canal y ya para concluir, el mensaje que ustedes dan a todas las empresas aquí presentes de cómo aplicar estos modelos de predicción también de sostenibilidad, no esperar a que se den los problemas y resolver con altos costos, sino preverlos. Así es. Bueno, yo sobre todo con esta estrategia de Canal de Panamá los insto a evaluar primero. Muchas veces nosotros queremos arrancar porque alguien pregunta, ¿y cómo lo hago? Yo estoy viendo que otra empresa lo está haciendo. Primero es mirar hacia adentro. ¿Qué estamos haciendo? ¿En dónde estamos actuando? ¿Quiénes son las partes interesadas? E identificar también en esas partes interesadas qué es lo que necesitan. Eso, no me quites el sol. O sea, muchas veces las personas no están pidiendo algo, sino que están diciendo, no nos quites algo. Entonces, eso es importante que nosotros lo identifiquemos y comencemos con pequeños pasos. Lo vamos a ir armando poco a poco. De esa manera comenzamos nosotros, porque hubo un periodo de reversión en donde Canal de Panamá, pues, es tomado ya bajo el control panameño y nosotros nos abocamos a ver toda la cuenca y no solo el área de la zona del canal. Yo diría que ese es el punto. E igualmente también para irme a la pregunta anterior donde preguntaban por el bono, yo diría también es el acercamiento con RCE Canal de Panamá, porque tenemos también identificadas algunas áreas donde hay
productores, donde hay escuelas, donde hay algún tipo de organización que sin duda tiene proyectos muy interesantes que se pueden hacer a nivel de las empresas y que se tiene este trabajo voluntario que se puede realizar. Justamente ayer en la escuela que les decía, la maestra nos comentaba, tengo aquí el techo, tengo aquí los materiales, necesitamos voluntarios para trabajar en esto. Entonces hay mucho que hacer y nosotros nos hemos sorprendido cuando hemos hecho el trabajo voluntario, porque las personas van una vez y después cuando vamos al área nos dicen, ¿sabe que vinieron otra vez y hicieron esto? A veces individualmente, entonces pasar de la responsabilidad social empresarial a esa responsabilidad familiar y poder nosotros contagiar a nuestros hijos y buscar ese ambiente en donde nosotros podemos apoyar siempre en la medida que podamos y también usar esos fines de semana que a veces vamos a la playa, vamos allá a la montaña y vamos a compartir con la gente que en ese momento pues tiene una necesidad, pero nos enseña muchas cosas. Se buscan voluntarios. Me quedo con eso porque muchas veces estamos en las empresas viendo los números, viendo los resultados, pero sostenibilidad no solamente está en el papel, es una hoja de ruta que nos lleva a acercarnos con nuestros colaboradores, con la comunidad que nos rodea y haciendo un cambio y un impacto. Muchísimas gracias a todos nuestros patrocinantes, Grant Thornton, Banco Aliague, Fuente y ustedes por nosotros en Diario La Prensa y mantenerse siempre expectantes de las noticias. Gracias.